Hola, me hace mucha ilusión presentarte un nuevo curso de astrología muy especial, que no encontrarás en ningún otro lugar. Como sabemos, la astrología formaba parte de una serie de ciencias sagradas en la antigüedad, en lo que se ha dado a conocer como hermetismo. La alquimia era precisamente la ciencia hermana más próxima a la astrología, ¿no? Y formaba con ella un complemento totalmente unitario dentro de estas cosmologías antiguas. De hecho, la astrología podríamos considerarla como la ciencia de las luces del cielo, de cómo funcionan los ciclos, cómo funcionan las esferas planetarias en el mundo supralunar del éter, y la alquimia sería como su reflejo en la Tierra, el estudio de la luz coagulada en este plano material, de los metales nobles, las gemas, los cuatro elementos, y bueno, pues vemos ahí claramente que una sería una ciencia del cielo, la astrología, y otra una ciencia de la tierra, la alquimia, en este corpus hermético que forman las dos. Bajo el nombre de asignatura se conocían las fuerzas universales que religaban cada una de estas dos ciencias, ¿no? Una misma fuerza, un mismo principio, expresado en el cielo o expresado en la tierra. Estas asignaturas eran principalmente selladas en lo que se conoce como el septenario tradicional, ¿no? Los 7 planetas tradicionales y los 7 metales de la alquimia, ¿no? En la antigüedad pues, hubo aplicaciones operativas de la alquimia más metálica, el trabajo con estos metales. Derivó también en lo que se conoce como alquimia verde o vegetal, llamada también espagiria, y todo eso pues, bueno, ha ido derivando hasta la actualidad a, bueno, a campos más modernos como la homeopatía, ¿no? Por lo tanto, existen ciertos remedios terapéuticos para trabajar cada una de estas 7 fuerzas universales. Por ejemplo, para trabajar el sol, lo hacemos a través del oro; para trabajar la luna, a través de la plata; para trabajar Venus, a través del cobre. Y esto bajo el principio de lo similar cura lo similar, ¿no? Entonces podemos acceder a un arquetipo planetario de manera experimental y no ya solo teórico-mental, ¿no? Y es que la astrología nos puede llevar a un exceso de conocimiento mental, demasiado teorizado, que nos aleje de la vivencia de cada energía planetaria. De ahí la importancia de la autoindagación y de la observación de las modificaciones que ocurren en nuestro mundo interior, pero también en nuestro mundo circundante exterior, cuando invocamos determinada asignatura y trabajamos con determinado remedio terapéutico. La idea de este curso es realizar un viaje iniciático a través del septenario tradicional en clave alquímica, y para ello explorando cada una de estas asignaturas a través del trabajo con remedios homeopáticos o espagíricos que nos puedan conectar con ese arquetipo planetario y luego poderlo compartir cada uno según como lo tenga en su propia disposición natal, en su propia carta astral. El curso consta de 9 meses, el periodo lectivo desde octubre a junio, y cada uno de los meses es una especie de monográfico en el que vamos a trabajar algo específico, tanto en una primera sesión más teórica como luego en una sesión de integración más práctica, vivencial, de compartir las experiencias y las posiciones planetarias en las cartas de cada alumno, de cada participante. El primer mes constará de 2 sesiones teóricas porque es necesario primero hacer una introducción a esta alquimia celeste, a lo que es la gran obra, la alquimia en el sentido aplicado también a la astrología, comprender los principios universales de esta ciencia y también pues esta aplicación más terapéutica, este trabajo con remedios que he estado ahora hablando, pues también haremos una primera visión explicativa en este primer mes. En el segundo mes sí que entraremos ya a profundizar en una de estas fuerzas, en concreto la de Mercurio. Es muy importante analizar qué es este Mercurio desde la alquimia. Los alquimistas hablan mucho del Mercurio, esta materia inicial de la obra, aunque también es el fin de la obra, como veremos, ¿no? Y esto lo veremos en una primera sesión teórica, y la segunda sesión del mes será práctica, de compartir las experiencias tras el trabajo de este arquetipo, y viendo también evidentemente cómo tiene cada uno configurado el Mercurio en su carta natal. En el tercer mes entraremos a explorar el Saturno, el plomo, el alma sepultada.
Esto es muy importante también al comienzo de la obra porque se trata de las resistencias, los miedos, la sombra, todo este plomo que es lo que tenemos que transmutar finalmente en oro, ¿no? Entonces, en una primera sesión teórica abordaremos este principio universal tan importante dentro de la alquimia, y en la segunda sesión práctica, pues ya tras haber trabajado este plomo, pues compartiremos las experiencias según cómo tenga cada uno Saturno posicionado y aspectado en su carta natal. En el cuarto mes trataremos ya a Júpiter con su metal correspondiente, el estaño, en lo que es una fase ya de sublimación del alma, ¿no? Una vez comenzada la obra al negro saturnal. En una primera sesión teórica, como siempre, explicaré en el sentido tanto astrológico como alquímico esta función universal, y en la segunda sesión, pues ya tras haber trabajado esta fuerza, pues compartiremos con las cartas en concreto pues las posiciones de Júpiter, como tiene cada uno Júpiter configurado en su carta natal. En el quinto mes abordaremos la luna, con su metal la plata, en lo que representa ya pues el alma purificada, la receptividad universal, la pasividad universal, el entendimiento universal, el principio de asimilación, pues explicaremos en una primera sesión teórica todo esto, la función del inconsciente, de las memorias, y en la segunda sesión práctica, pues una vez trabajado el argentum, el metal correspondiente a la plata, pues compartiremos las experiencias según cómo tenga cada uno posicionada su luna en su carta natal. En el sexto mes entraremos en Venus, con su metal correspondiente el cobre, en lo que sería la función más del espíritu sensorial, ¿no? En una primera sesión teórica pues explicaremos qué es este Venus, tanto en el sentido astrológico como alquímico, esta fuerza de los sentidos, este principio de polaridad, de ritmo, y en la segunda sesión más práctica, tras haber trabajado con el remedio del cuprum, pues compartiremos cómo tenemos, una vez más, pues, posicionado individualmente en cada carta Venus. El séptimo mes corresponde ya a Marte, el metal hierro, y bueno, lo he titulado como el espíritu en acción. En una primera sesión teórica, pues entraremos en esta función tan importante de Marte, que ya se está aproximando hacia el oro, que es esta función, tanto astrológicamente como alquímicamente, y en la sesión práctica, pues una vez trabajado con el ferrum, pues compartiremos una vez más pues, las posiciones de Marte, en concreto cómo está configurado en la carta de cada uno de nosotros. Y el octavo mes ya llegamos al oro, lo que sería el sol, el trabajo con el sol, ¿no? El espíritu autoluminoso, la conciencia autoluminosa. Entonces, en una primera sesión se explicará la importancia de este sol. Evidentemente es el fin de la obra, en el sentido de que ya hemos transmutado el plomo en oro, cómo se llega a este propósito solar, la importancia del sol astrológico también, pero en estas claves alquímicas, ¿no? Y en la sesión práctica, pues tras haber trabajado durante un mes el remedio del oro, del aurum, pues compartiremos las experiencias y exploraremos cómo tenemos el sol configurado individualmente en cada carta. Así se llegará al último mes, una vez finalizado todo el recorrido y llegado del plomo al oro, de Saturno al Sol, pero para cerrarlo y sellarlo, pues nuevamente tenemos que volver a Mercurio. Tenemos que volver a Mercurio porque el Mercurio vulgar inicial con el que habíamos empezado, pues ahora cerramos todo el trabajo nuevamente con Mercurio, pero un Mercurio ya transmutado que tiene que sellar todas las experiencias anteriores, ¿no? Por lo tanto, hablaremos de ese aspecto superior espiritual de Mercurio como el verbo, el logos divino, en una primera sesión teórica, y en la última sesión práctica, pues tras haber trabajado para finalizar y asimilar la información de todo el curso nuevamente el Mercurius, pues compartiremos las experiencias en el sentido pues de todo lo que ha podido despertarse durante este recorrido iniciático. Así que ya has visto en qué va a consistir el curso, en esta introducción, en todo el temario, en todo este camino por el septenario, a través del trabajo con sus remedios correspondientes y la integración con las posiciones de cada uno de nosotros en las cartas natales. Y si estás interesado o interesada en realizarlo, en informarte o en inscribirte, pues puedes acceder a la página web astrologiasacra.com y allí pues verás más detallado las fechas, el precio y la forma de inscribirte.
Así que nada más, espero que haya sido de tu interés y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.